Hablaré de la restauración que he tenido el honor de restaurar en el cuadro de la adoración de los Reyes Magos del Bosco. En estos días, con motivo de su exposición, el Bosco se ha convertido en un personaje de actualidad. De él se ha dicho y escrito casi todo, pues entre sus características más renombradas se encuentra lo desconocido de su biografía y su enigmática personalidad. Sin eludir esta persistente realidad, hoy les voy a hablar de aspectos que en cierta medida son más objetivables. Todos aquellos que este sorprendente artista nos da a conocer a través de su técnica pictórica, el uso de los materiales, la composición, la luz, desvelada por medio de la restauración de una de sus obras más significativas. Sin embargo, antes de abordar la narración detallada de la intervención, resulta imprescindible describir con breves pinceladas la temática del cuadro. Como pueden ver en la imagen, realizada antes de la restauración, representa en el cuerpo central la adoración de los magos y en las puertas tenemos a los comitentes. La presencia de los Reyes Magos simboliza la universalidad frente a los pastores que representan el mundo cotidiano y sencillo próximo al Bosco. Podemos ver el portal, que es una construcción ruinosa con un tejado a punto de caerse y que lo sujeta un tronco torcido que parece que además se va a caer encima de la Virgen, demostrando pues una gran humildad y sencillez. Curiosamente, en este punto inestable están apoyados una pareja de pastores. Estos pastores han trepado para ver mejor la escena, como vemos un tercer pastor y otros curioseando. Dos de ellos están mirando a través de un boquete en la pared. Sorprende la visión en el portal de un personaje extraño que se dispone a salir por una de las puertas del pesebre. Semidesnudo, porta una falsa corona de espinas, pues éstas no se clavan en su cabeza, y sujeta con la mano un casco donde hemos descubierto la escena de unos monos. Aquí los vemos. Según San Gregorio de Nisa, este animal simboliza el demonio, porque intenta simular a Dios sin llegar a serlo nunca, como el mono imita al hombre. Vemos que uno de los monos agarra con violencia a un pelícano. Esta ave representa inconfundiblemente a Cristo, porque al igual que la ave entrega su sangre por amor. Para salvar a sus crías, se pica y la sangre da de comer a sus crías. El Bosco ha querido representar aquí, suponemos, el anticristo, que personifica a las fuerzas que en la historia se oponen al mensaje de amor de Jesús. Llama la atención también que, no se sabe la razón, pinta dos colores de piel, una oscura y otra clara, que la oscura es la capa inferior y superpone otra con blanco de plomo. No parece que sea que es que pues el sol que haya podido poner más oscura la piel en esta zona, porque normalmente solían tener también las manos del mismo color. No se sabe la razón por la que hace esta distinción. Como telón de fondo vemos representado, en mi opinión, uno de los paisajes más bellos de la pintura flamenca. Un panorama original y precioso de dunas y a lo lejos, en el horizonte, una gran ciudad con grandes murallas y edificios exóticos. Como contraste, en el eje central del cuadro, fuera de la muralla, aparece un molino de viento que se refiere a lo cotidiano. Estos contrastes los hace mucho. En la puerta de la izquierda del tríptico vemos el retrato del comitente Pedro Seif, que fue quien encargó la obra al pintor en 1494. Arrodillado ante el niño le acompaña su patrón San Pedro,
y el escudo de armas de su familia. Aquí arriba, a la derecha, se encuentra humildemente la figura de San José, que está secando los pañales del niño en una fogata que vemos aquí, pequeña. Todo lleno de una sencillez y una humildad que llama la atención, ¿no? En la puerta de la derecha admiramos el rostro de la segunda esposa del comitente, Inés de Greim, que nos ha resaltado siempre el tono claro de la piel, casi igual de blanco que la toca, y que contrasta con el tono intenso negro del traje. Esta foto es antes de la restauración y es donde se pueden ver pues, manchas y desigualdades en la capa pictórica. Equilibrando la composición, también se encuentra de rodillas la donante, acompañada de su santa patrona, Santa Inés, y también del escudo de la familia. Ambos comitentes pertenecían a la alta burguesía y eran naturales de la ciudad de Amberes, como nos relató Pilar Silva en su conferencia, ¿no? El tríptico cerrado representa la escena del milagro de la misa de San Gregorio, del Papa San Gregorio Magno, y mientras celebraba la misa, un miembro de la congregación cuestionó el sacramento de la Eucaristía, dudando de la presencia verdadera del cuerpo y sangre de Cristo en el pan y el vino. En el momento de la consagración, milagrosamente se apareció Cristo como varón de dolores y todas las escenas de la pasión. Aquí vemos a Cristo que resucita, esta es la tumba, y todas las escenas de la pasión que las cuenta además de manera en zigzag. Aquí vemos el prendimiento, la oración, primero la oración en el huerto, luego el prendimiento, y así va relatando las historias. Esto es una idea muy bonita porque nos presenta un retablo vivo y además sin arquivoltas, es una cosa como una representación novedosa. Se trata de una semigrisalla porque no es completamente monócroma. Aquí vemos dos personajes en color, que son los comitentes. Este es el hijo del matrimonio de los comitentes y este es su abuelo, por parte paterna. Respecto a la historia material de la obra, en 1574 Felipe II enviará el tríptico al monasterio San Lorenzo del Escorial. Gracias a la investigación aportada por Carmen García Frías, ahora tenemos más datos sobre la ubicación de esta obra dentro del monasterio. Ya desde allí se trasladó al Museo del Prado por Real Orden el 13 de abril de 1839. Una vez en el Museo del Prado, solo tenemos constancia de una única restauración en una nota de archivo muy escueta de 1901 que solo dice limpieza y repintes. También conocemos que la adoración de los magos aparece en la lista de obras que viajan a Valencia durante la Guerra Civil Española. Una vez de vuelta al museo, no hay constancia de que se haya vuelto a trasladar o a restaurar, hasta que con motivo de la presente exposición se decidió restaurar la pintura y así presentar esta magnífica obra en las mejores condiciones. Por lo tanto, en septiembre de 2014 se sube al taller de restauración. Aquí está ya en el caballete, en el taller. El trabajo se ha realizado simultáneamente con la restauración de otros cuadros. Estas obligadas pausas a veces ayudan a poner cierta distancia y permiten pensar y ponderar los distintos pasos que se van dando en el proceso de restauración, porque hay veces que conviene parar y reflexionar y no estar continuamente trabajando en la obra, sino dejar pasar un tiempo. Entonces, al realizar otro tipo de trabajo, esto también a veces es conveniente. Creo que es uno de los mayores privilegios del restaurador poder mirar de cerca la obra y con detenimiento, en momentos distintos del día, durante un largo periodo de tiempo, con diferentes lupas, también con diferentes luces,
como vemos aquí con luz rasante. Aquí vemos el cielo, que lo realiza todo con pinceladas verticales, además muy empastadas y perfectas, y que además podemos tocar la superficie pictórica. Este contacto directo con la obra nos proporciona una información de primera mano, que no se volverá a tener hasta que no se vuelva a restaurar la obra. Este acercamiento a la obra, por tanto, es una fuente de conocimiento que se suma a la investigación histórica y a los estudios técnicos. Han sido, en este sentido, especialmente útiles los trabajos actuales realizados en el Gabinete Técnico, en el Laboratorio del Museo del Prado, por supuesto, los datos históricos proporcionados por Pilar Silva, y asimismo también los estudios técnicos publicados en el museo en el año 2001 por Carmen Garrido, Roger Van Schut y Enrique Parra. Para terminar la introducción, les muestro este detalle del incensario que porta el rey Baltasar, como ejemplo de la creatividad del Bosco, de su maestría y el dominio del pincel que produce emoción. Aquí podemos percibir la originalidad de representar una escena bíblica en un objeto de gran belleza. Concretamente, en la escena de Abner, representa la escena de Abner arrodillado ante el rey David, ofreciendo a las tribus del norte de Israel, prefigurando la adoración de los magos. Sobre esa esfera vemos el ave fénix que representa la resurrección de Cristo. Pero también durante los procesos de restauración se advirtió que la pintura del Bosco es especialmente frágil y compleja. Aquí vemos estas pinceladas delicadas, estas transiciones en las sombras, que todo eran capas súper finas que va matizando el pintor. Y todo eso, pues, ves que es una pintura especialmente delicada. Y además ya me lo indicaron María Teresa y Rocío Dávila, restauradoras de obras del Bosco, como el Jardín de las Delicias y el Carro de heno. Tras esta introducción, les voy a describir ya el estado de conservación en el que se encontraba la obra y los tratamientos aplicados. Voy a comenzar explicando el soporte de la obra, el tríptico en su totalidad, incluido el marco, como vemos de aquí, de ranura. Este es el panel central. Pues estaba realizado todo con roble del Báltico. Este roble del Báltico lo elegían porque es un árbol de crecimiento lento y, por lo tanto, es bastante estable y poco propenso a contraerse. El cuerpo o tabla central está realizado como es grande, por 3 tablas. Aquí los vemos, la unión de las tablas. Siempre se ponen en vertical cuando la longitud mayor es en altura. Cuando la longitud mayor es en anchura es cuando se ponen las tablas en horizontal. En la radiografía vemos las uniones perfectas a arista viva de las tablas y, en cambio, las puertas, como son de menor tamaño, son de una pieza de madera, no hay uniones. En este detalle radiográfico podemos comprobar que el corte de los paneles es mejor el de los laterales que el central. Aquí la veta de la madera, en el central vemos que está muy inclinada, mientras que los paneles laterales tienen una veta totalmente vertical. El corte era muy importante, eso lo sabían los antiguos al realizar las obras, porque estas inclinaciones en las vetas repercutía en el craquelado, como luego ya les explicaré. También en este detalle podemos ver estos cuadrados, que son unas tablillas de madera que se encuentran insertadas a media madera en los bordes de las uniones. Aquí vemos una, otra. Como ven,
en esta imagen estas tablillas, que son estas, aquí en la radiografía y en la imagen visual, que no se marcan absolutamente nada en la pintura, son totalmente invisibles y solo las hemos podido ver a través de la radiografía. Tampoco se ven en el reverso. Esto que ven aquí son hilos de estopa, pero es de una restauración antigua, no es de época del Bosco. Lo que es de época del Bosco son estas espiguillas, que son las que sujetan las tablillas en el interior, pero con la maestría de no incrustarlas hasta el color, con lo cual también están a media madera, y luego también están puestas en diferentes vetas para que no se raje la tabla. Bueno, con todo esto lo que les quiero comunicar es que debido a estas características se conservaba el soporte y todo el conjunto con su marco, sus bisagras también originales, en un buenísimo estado de conservación. Esto ha sido una gran suerte porque normalmente los marcos los arrancaban y no conservamos muchos de los marcos originales, como por ejemplo en el Jardín de las Delicias. Sabemos que el Bosco pintó el cuadro con el marco puesto. La unión entre el marco y la tabla se produce mediante una ranura realizada en la madera del marco, y en esa ranura se encaja la tabla de la pintura, como es habitual en la pintura flamenca. Una restauración antigua, no sabemos por qué razón, arrancó del panel central el marco original, y en ese proceso tan violento, ¿no?, pues destruyeron lo que es el listón inferior y luego dos trozos en la conopia a derecha y a izquierda. Aquí vemos los trozos nuevos que eran de madera de pino y además burdamente tallados. Debido a la sustitución de ese listón inferior que pegaron en el inferior de la pintura, provocó movimientos diferenciales, dando origen a que hasta ese momento perfectas uniones de las tablas pues se abrieran. Como ven aquí en esta foto, rompió el color y antes de la restauración se encontraban así las uniones, pero solo en la zona inferior. En el resto de la obra se encontraban en muy buen estado. El marco, para que no se vieran los añadidos, en la restauración antigua, pues lo que se hizo fue repintar con purpurina, con intención de dar unidad estética. Aquí vemos que todo el marco estaba repintado con purpurina. Esta es la zona falsa, pero seguía también en el original. La restauradora de Dorado y Marcos, María Jesús López de Lerma, ha eliminado la purpurina. De esta manera ha recuperado el precioso oro original y posteriormente terminó la restauración dorando los añadidos también con pan de oro. Aquí vemos el antes y el después. El soporte de madera se encuentra cubierto por el aparejo o capa de preparación. Encima de la madera aplicaban el aparejo, que como vemos es blanco, y está compuesta esa capa de preparación de creta y cola orgánica. Esta preparación de color blanca le permitía al maestro realizar el dibujo preparatorio. Vemos aquí el dibujo subyacente en una fotografía de infrarrojo. A diferencia de los otros trípticos del Bosco, este lo proyecta como una única escena desde el principio. En este sentido presenta la particularidad de tener una composición única formada tanto por el panel central como por las puertas laterales. Dicha coherencia no solo se logra por el paisaje continuo, sino también a través de los donantes que participan de la escena principal. Normalmente en los trípticos las escenas son diferentes en las puertas, en el central, pero este desde el principio lo concibe como una escena única. Entonces, esto pues lo tuvimos en cuenta a la hora de restaurar, y entonces la restauración se realizó también de forma continua.
se inició primero toda la consolidación del color y después la limpieza, para así seguir una unidad. En esta imagen de detalle, por ejemplo, del dibujo, es muy interesante, que son los cambios que realiza el pintor, los arrepentimientos. Aquí vemos pues, que el paisaje primero lo hace en un horizonte más bajo y luego lo desplaza y lo sube, pero mantiene el mismo dibujo, con lo cual es un calco, ¿no? Utilizaba calco para realizar, para traspasar partes del dibujo a otras zonas. También observamos aquí un cambio muy importante de composición, pero este parece más a mano alzada, que lo decide sobre la marcha, como esta ventana. Después de realizar el dibujo, pues el maestro comenzaba con el color, que es lo que llamamos la capa pictórica. Entonces, la capa pictórica y de preparación nos encontramos con siempre con el típico craquelado, que es la huella del tiempo. Su causa principal es el envejecimiento de los materiales, que pierden elasticidad, y a la vez los movimientos higroscópicos de dilatación y contracción de la madera. Esta imagen muestra con luz rasante un craquelado que vimos en la obra, que es así en rayas verticales, que lo que sigue es la dirección de la veta de la madera. En esta nueva imagen vemos cómo empiezan a romper esos levantamientos que siguen la veta de la madera. Pero si la capa pictórica es más gruesa, pues el craquelado tiene una forma de pequeña cuadrícula, como podemos ver en esta imagen del rey Baltasar, ¿no? El problema aparece cuando este natural craquelado, que vemos aquí, corre el peligro de desprenderse, al tener el color levantado, frágil y sin adherencia al soporte. Esto ocurría en algunas zonas de la obra, en otras zonas se encontraba en muy buen estado. Entonces, las zonas frágiles, en ellas se aplicó la técnica de la consolidación del color, que es devolver otra vez la estabilidad a la capa pictórica. Tratamiento fundamental porque sabemos que la materia es la transmisora de la imagen, por lo cual hay que conservar cualquier partícula del original, porque si luego aunque luego lo reintegremos, toda partícula que se desprenda es irreversible, ¿no? Se introduce un adhesivo que es de cola o gelatina natural o orgánica, disuelta en agua destilada, que además de pegar y adherir la capa pictórica es afín a los materiales originales de la obra. Es decir, esta obra, su capa de preparación también lleva cola orgánica. Y no cambiamos la estructura original, no es un plástico que introducimos en la obra, es un material natural, igual que el que ha utilizado el Bosco, ¿no? Se utiliza también una espátula que presionamos para que así, presionamos ligeramente, para que así entre en contacto la capa pictórica y la capa de preparación con el soporte y entonces se fije. Aquí vemos la textura de las pinceladas, por ejemplo, en este retrato del padre del comitente, en la grisalla. Y entonces, uno de los problemas que podemos encontrarnos con la consolidación es que al utilizar la espátula, pues se pueden aplastar toda esta rica jugosidad de los pinceles. Aquí está todavía sucio, sin restaurar, y tenemos pues, manchas, pero el sentado pues, se realizó en las zonas que se necesitaba y siempre teniendo en cuenta todo este relieve. También otro relieve muy significativo que encontramos en esta pintura es el que utiliza para realizar los árboles. Aplica pequeños abultamientos. No sabemos si es que
soplaba y los dejaba caer, o con un pincel, o si los aplicaba con la tabla en horizontal, en fin, pero eran unos gruesos abultamientos de blanco de plomo y amarillo de plomo y estaño. Una vez que se endurecían estos gruesos bultos, pues aplicaba la veladura, que es como unas veladuras muy finas, marrones, que ven por aquí, ¿no? Y dejaba asomar los puntos que quería, los brillos, y así pues conseguía un efecto vibrante de realismo y dejaba entrever la profundidad entre las ramas de los árboles. Esto tenía profundidad y luego esos brillos, es una preciosidad cómo realiza los árboles. El empaste entonces le sirve al maestro para realizar los detalles lumínicos. Es un recurso que necesita y por lo tanto es tan necesario de conservar y no aplastar ni modificar ninguno de ellos. También en el proceso de la consolidación se tuvo en cuenta el relieve de las imprimaciones. Las imprimaciones son una capa intermedia entre la preparación y los estratos del color. El Bosco utiliza unas imprimaciones locales blancas y grises, casi siempre al temple, sobre el dibujo. Y así resalta lo que le interesa, como aquí el manto de la Virgen. Aquí vimos cómo había utilizado una imprimación local que había encima del dibujo había aplicado blanco de plomo, había hecho como si fuese una grisalla y con mucho grosor, una capa muy gruesa de blanco de plomo, para dar empaste, para dar como si fuese relieve. Y sobre ella ya aplica, una vez seca la capa, pues aplicó una segunda capa de color azul de azurita y luego también tenía trazas de lapislázuli. De esta manera, el manto azul, símbolo de la pureza, destaca. Son admirables las calidades conseguidas que le otorgan majestuosidad, a la vez que transmite humildad y sencillez por su sobriedad. Claramente el maestro quiso resaltar la figura de la Virgen María con el niño. Esto nos hace pensar que el Bosco les profesaba una sentida devoción. El pintor planifica desde el principio cómo conseguir estos efectos. De ahí la importancia de respetarlos, manteniendo estos relieves de la capa pictórica. Una vez terminado el tratamiento de consolidación, se realizó el siguiente tratamiento, que es el de la limpieza. Como ustedes sabrán, el barniz es la capa protectora final de la pintura. Además de esta función, el barniz transparente en origen satura y da profundidad a los colores, pero pierde esa transparencia con el tiempo y se altera, se acumula la suciedad y entonces es necesario renovarlo. Aquí vemos el barniz amarillo, totalmente desigual, que cambia los colores originales. La limpieza consiste en eliminar estos barnices alterados y la suciedad y los repintes en mal estado que cubren el original. Las capas de barnices antiguos, fundamentalmente compuestos de resina almáciga y dámar, estos barnices había dos capas. Una que se analizó el barniz antiguo y se vio que habían utilizado en restauraciones antiguas, habían barnizado la obra una vez con barniz almáciga y otras con dámar. Este barniz, como es natural, amarillea por la oxidación. Como vemos en estas imágenes, pues cambian completamente el tono original. Estos barnices en forma de manchas, aquí estaban en forma de manchas, porque esto había sufrido una antigua limpieza que lo habían dejado así como a rodales, estaba totalmente desigual. Algunos tenían hasta goterones, manchas, había mucha desigualdad. Veis aquí, pueden ustedes ver,
un goterón, y esto había en numerosos sitios. Y luego algodones pegados, brochas, pelos de brochas, en fin. Retoques luego en mal estado, repintes, blanquecinos, decimos que están torcidos, que el color se tuerce. Y aquí también burdos repintes que además cubrían pintura original, es decir, a lo mejor la laguna era así muy pequeña y habían cubierto una zona grande. Aquí vemos en el cielo que especialmente esto estaba lleno de repintes, toda esta zona alrededor de la estrella. La estrella está dorada con oro fino y aquí vemos en el centro una estrellita en blanco, ¿no? Una finura. Bueno, pues al eliminar todos estos repintes, como luego les enseñaré, pues era precioso el contraste azul con este oro de la estrella, ¿no? El proceso de limpieza, que siempre es una operación delicada y compleja, ha consistido en una descarga de los barnices oxidados de manera progresiva y general, sin perder la visión global de la obra, rebajando más el barniz en las zonas donde había más acumulación y sin llegar con la limpieza hasta los últimos estratos. Aquí vemos con el hisopo que ya voy eliminando todas estas manchas de barnices, se pone completamente amarillo el hisopo. Aquí en esta diapositiva pues ya voy eliminando poco a poco y con esta limpieza también se intenta respetar lo que llamamos la piel de la capa pictórica, que es la migración que sube al secar el color original, sube lo que es el aglutinante. Y junto con los barnices antiguos se forma una capa que no conviene eliminar completamente y llegar hasta la última capa, hasta el último estrato de color. Entonces es una limpieza suave, uniforme y especialmente delicada, ¿no? Convenía proceder de forma paulatina porque la pintura se encontraba exquisitamente construida por frágiles veladuras y finos acabados que conseguía mediante la superposición de capas. Y en esto radica la complejidad de la limpieza. Aquí vemos antes de la restauración y después. Pues vemos el barniz como deja, no tiene transparencia y vemos mate, el color negro. Y con la limpieza pues se adquiere pues toda la intensidad del color negro. Este es precioso, ¿no? Salió este negro del paño de la comitente con todos sus detalles de sombras, y también precioso el de Santa Inés, y todo esto está realizado por medio de veladuras. Lo mismo el verde está completamente matizado. Y aquí pues tenía muchas manchas, los repintes vemos aquí. El color aquí en el Bosco pues tiene la estructura típica flamenca de capa de base opaca y capa superior de veladuras translúcidas que sorprenden por su sutil delicadeza. Estas capas están realizadas unas veces al óleo y otras con una técnica mixta, donde combina el óleo con el huevo en una emulsión. Es una mezcla de óleo y huevo. A veces en la emulsión solo utiliza la yema, otras veces solo la clara, otras veces ambas. Esta técnica, con diferentes aglutinantes, puede encontrarse tanto en las capas inferiores de la obra como en las veladuras finales. Puede haber una primera capa al temple de huevo y sus veladuras ser oleaginosas o será al revés, la capa interna de óleo y sus veladuras al temple. Por ejemplo, el color rojo del manto de Santa Inés, la primera capa inferior pueden verla, la capa inferior es rosa clara, que está realizada con blanco de plomo, aceite de lino y huevo, y mezclada con laca roja orgánica. En cambio, la capa superior es solo veladura de laca pura y suponemos con aceite de lino. Una curiosidad es que la laca roja, esta laca roja, es
es la única muestra de cochinilla polaca que tenemos en el Bosco y en el museo. Es una laca muy rara, no tanto en su uso, sino más bien por el escaso número de veces como se ha encontrado en una pintura de la Europa occidental. Sabemos que la técnica al óleo sobre tabla, en vez del temple de huevo, es lo que caracteriza la pintura flamenca de ese momento. Pero el Bosco elige para representar la adoración de los magos una técnica mezclada. Utiliza la transición al huevo de la pintura medieval, es decir, utiliza la tradicional al huevo de la pintura medieval, aprendida en su familia de pintores, pero también usa el óleo. De igual forma, vemos una contradicción en la perspectiva. Parece que de manera intencionada altera las reglas de la misma. Esto lo vemos en determinados detalles, como en el tamaño excesivamente pequeño del paje del rey Baltasar, o en el torso excesivamente grande del rey Gaspar, ¿no? Pero lo curioso es que en el dibujo subyacente, que lo vemos en esta imagen de infrarrojo, se ve que la intención del maestro desde al principio fue realizarlo en su tamaño proporcionado de rodillas. Esta es la cabeza inicial. Incluso la cabeza del rey Melchor era más alta. Por lo que intencionadamente hace esta irregularidad en el tamaño del rey Melchor. Realiza una incorrección intencionada en la perspectiva y parece que es para pintar la esclavina. Sacrifica la forma al significado. Curiosamente, en la composición, este capillo o esclavina del rey Gaspar es uno de los detalles centrales. En él se representa a la reina de Saba ofreciéndole presentes al rey Salomón con todo lujo de detalles y proporción de las figuras, con una perspectiva perfecta, admirable, es decir, que el Bosco conocía perfectamente las leyes de la perspectiva. Parece que recrea una ventana que nos introduce en una escena dentro del mismo cuadro. Es precioso cómo está realizado pues, estas perlas que están con relieve, que las hace con toda intención, ¿no? Todos estos puntos, este fuego, bueno, esta zona es preciosa, ¿no? También vemos, por ejemplo, aquí la perspectiva que también la domina. Este rincón de San José es que tiene una profundidad que lo da esa puerta negra que no se entiende, y vemos ese rayo suave, ¿no? que ilumina la escena con el humo, tal. O en las figuras de primer término de la grisalla, también perfectamente el volumen, con esta sombra arrojada, suave, pero también nos desconcierta un poco el tamaño del donante, del joven donante, que es desproporcionadamente pequeño. También a veces el Bosco es como muy escueto, a la vez que utiliza muchos detalles, y nos sorprende cómo realiza la pradera, la hierba, porque en contraste con sus coetáneos, aquí la ejecuta por medio de un color verde plano, con veladura, una ligera veladura, y sin pintar ningún elemento botánico de hierbas, flores. Normalmente es del mismo color y las veladuras es lo que hace que cambie la intensidad del verde. El Bosco no trabaja tampoco, no siempre por igual. Vemos, por ejemplo, en las manos, la mano de la Virgen, que está perfectamente elaborada, o la de la donante también, pero no es la delicadeza, esta es la del niño. Y ya la mano de Santa Inés ya está más esbozada, y sobre todo la de San Pedro. Es decir, unas veces hace gala de su maestría como pintor con todo lujo de detalles, admirable, ¿no? Por ejemplo, la zona esta del portal, que incluso son admirables con lupa. Descubríamos mirando infinidad de detalles que no son
que no son ni perceptibles a simple vista. Por ejemplo, descubrimos que aquí estaba escondido un búho, luego cómo está realizado el trigo. Es de una belleza extraordinaria esta parte del portal. Como también estos detalles, he puesto aquí varios detalles, donde podemos ver pequeños puntos. Aquí este punto nos indica que el ojo del paje, pues, pero todo con un detalle enorme. Trazos largos, aquí unos trazos largos, finas pinceladas. Esta cabeza está realizada con un detalle, con unas luces. El color de las mejillas son pequeñas pinceladas rojas. Una precisión para la que seguramente el maestro usó lupa y así realizó el acabado final, porque es totalmente minucioso. Pero una vez más, lo que nos admira de este autor es que con todas estas desigualdades hay un equilibrio en la composición, hay una unidad. Y la unidad parece que la da la luz, que tiene una luz muy especial, y luego la maestría de la combinación de los colores. La luz es, como saben, en la pintura es un elemento esencial. En la restauración hay que conocer bien la luz del cuadro, porque además a veces antes se limpiaban más las zonas oscuras que las zonas claras, porque son más difíciles de limpiar los oscuros que los claros. Entonces de ahí es la complejidad de hacer una limpieza igualada, equilibrada. La obra de la adoración de los magos durante la limpieza reveló que la degradación de las sombras y las luces presentaba una transición apenas perceptible, tenía unas transiciones súper suaves. Aquí vemos que la luz proviene de arriba y desde la izquierda, como vemos en la luz pintada aquí, y en las sombras arrojadas, que son bajas, y a la derecha. Además, parece ser que el artista tenía en cuenta la iluminación natural que recibía la obra en el lugar en el que iba a ser colgada la obra, por lo que la luz pintada coincidía con la luz natural. En el taller tenemos luz cenital y pudimos comprobar este hecho y así admirar la intención lumínica del pintor. No se ve muy bien en la foto, pero viéndolo en el taller con la luz cenital y justo cuando le daba desde la izquierda, pues se veía con toda su intensidad todas las diferentes luces. Era precioso, ¿no? Ahora les muestro esta imagen, que es el resultado de la limpieza. Pues a su izquierda ven la pintura antes de la restauración y a su derecha ya después de la restauración. Vemos aquí pues todos los barnices, lo que les he ido explicando, los repintes, pues el manto que estaba compasmados, salió un azul muy bonito, con manchas, en fin, desigualdades. Pero tuvimos la suerte de que una vez que se quitaron todos estos elementos que no eran originales, pues que estos eran reversibles, se pudieron eliminar. Al mismo tiempo, también las restauraciones antiguas que había sufrido la obra anteriormente, pues no habían sido limpiezas abrasivas y no parece haber tenido muchas intervenciones. Como he dicho, pues solo teníamos nota de una en 1601, que habla de limpieza y repintes, es decir, sí que deberían de hacer una limpieza, como he dicho, desigual, y repintar la obra. Gracias a ello, y una vez que se eliminaron todos los elementos ajenos al original, pudo apreciarse la excelente calidad pictórica y el buen estado de conservación que la obra mantenía. Realmente mantiene un buenísimo estado de conservación, porque mantiene sus veladuras, sus transiciones, sus miles de pinceladas finas y muy delicadas, cosa que en otros boscos, en cambio, debido a unas limpiezas muy abrasivas, pues han desaparecido.
especialmente en el cielo, había muchos repintes, y cuando se fueron eliminando pudimos comprobar que ocupaban pintura original, siendo las lagunas de menor tamaño de lo que parecía, y vimos que el color se encontraba en muy buen estado, posiblemente en mejores condiciones que los demás celajes del bosco. Salió un azul precioso con muy pequeñas lagunas. Tuve que reintegrar en muy pocos puntos. Y curiosamente pues tenía unos repintes muy, muy gruesos. Pero bueno, el resultado fue un azul precioso del bosco. En esta zona del Rincón de San José, entremezclado con el humo de la fogata, estaba repintado y tenía gruesos barnices, como se puede observar en la imagen de la izquierda. Hubo que eliminar los repintes y los barnices con medida, y así el humo y las chispas del fuego se hicieron sorprendentemente visibles. Aquí, por ejemplo, había este repinte que habían hecho como una raya así muy marcada de la sombra, que no coincidía con el original, que era como más suave la transición. Es como que se mezclaba el humo de la fogata y luego salieron unas chispas que sorprendían por su delicadeza, ¿no? La grisalla, ya una vez cerradas las puertas del tríptico, pues teníamos la grisalla, que se encontraba muy sucia, con muchos barnices amarillos, y se apreciaba como que no se había tratado, como era el reverso de la obra, pues se había tratado como con menos cuidado, ¿no? Por una antigua foto, que esta suponemos que es de finales del siglo XIX y principios del XX, comparando el estado de conservación que nos revela la foto, vimos que era exactamente igual. Es decir, que desde esta foto hasta nuestros días la obra no se había restaurado. Estas rayas que ven aquí, esos son trozos, rotos de la foto, no es del cuadro. Pero aquí vemos estos dedos, por ejemplo, que también se veían aquí, en fin, se veía que tenía el mismo estado de conservación, excepto en la zona central de esta moldura, que por el contrario aparecía limpia, es decir, esta sombra arrojada se apreciaba claramente, cosa que al natural aquí no se apreciaba. Y esto entonces supimos que todas las tardes cerraban el tríptico en el Museo del Prado, y entonces del tocamiento diario durante ese periodo que debió de ser en buena parte del siglo XX hasta mediados, pues se produjo toda esta mancha, ¿no?, en la moldura central de la obra. Después de la restauración, pues pudimos admirar la delicadeza de los blancos, que estaban con unos tonos ocres mezclados con tierras, las sombras, en fin, de una belleza enorme, ¿no? En la parte superior de la grisalla, pues pueden admirar ustedes el dibujo realizado con pincel y pigmento negro orgánico en una rica variedad de trazos. No hace falta la luz de infrarrojo, en este caso, para poder ver el dibujo subyacente, porque aquí lo disfrutamos directamente. Es un dibujo rápido, hecho con decisión y rico en la variedad de pinceladas, empastadas, diluidas, finas, algunas casi imperceptibles. Las figuras tienen expresividad y acción. Dios está representado en un rayo de luz precioso, ¿no?, que ilumina tangencialmente la escena de la crucifixión, siendo una luz nocturna plateada. Y vemos la soledad de Dios ante el misterio de la muerte de Jesucristo, ¿no? En la zona opuesta, el demonio. Este es el demonio que lleva en un palo el alma colgada de Judas. Y aquí vemos esa técnica, ¿no?, maravillosa. Y luego que utiliza color en los puntos de fuego. Por eso llamamos que esto no es una semigrisalla.
En esta imagen hecha antes de la restauración, con lo cual ven las manchas amarillas y el craquelado, asombra la expresividad del dibujo que capta la mirada de tristeza y serenidad de Jesucristo. Es precioso. Igual genialidad podemos apreciar en el dibujo que representa a San Pedro atacando al criado del sumo sacerdote, llamado Malco, en el prendimiento de Cristo, en donde sutilmente se introduce un destello de luz y color dentro de un farol que enfatiza la escena. Asimismo, utiliza para dibujar también con pincel blanco de plomo, y lo vemos en la realización de los ángeles que enmarcan formando un arco en torno a la figura de Jesucristo. Cada ángel además tiene expresión distinta, una de oración, otras de súplica, de una belleza enorme. Aquí está también, esta foto es de antes de la restauración, pueden ver este arañazo y la laguna de color, ¿no? El borde de la composición estaba burdamente repintado. Tenemos que este borde de la grisalla tenía un repinte muy feo, muy marrón, oscuro. Este repinte, además, vimos que es que por zonas que se transparentaba, que ocultaba la pintura original, que era del mismo gris que la composición. Al eliminar el repinte marrón y recuperar la pintura original, se confirmó nuestra hipótesis, la idea de ser una composición abierta sin marco, donde los bordes son elementos de arquitectura, jambas, dintel y escalón de piedra, que representa una puerta por la que entramos a participar en la escena. Es decir, en vez de ser una obra enmarcada, que incluso habían puesto aquí una pegatina, recuperamos la pintura original del Bosco, que era abierta, no tenía marco, era otro elemento de la arquitectura y que nos hacía participar y entrar por estos escalones tal, en la escena principal. Para confirmar objetivamente que se trataba de repinte que cubría el original, se sacó una micromuestra de la zona. Dicha labor la llevó a cabo en el Laboratorio de Análisis del Museo del Prado, María Dolores Gallo, y se pudo comprobar que la composición del color estaba basada en una superposición de capas. Vemos aquí en la estratigrafía la primera capa, que es el aparejo de creta y cola orgánica. Sobre ella es la capa original gris clara, y sobre la capa original vemos la capa gruesa de repinte. Esta capa gruesa de repinte tenía a su vez dos capas, una primera más antigua, que estaba realizada a la caseína, y luego otra superior que estaba realizada al óleo. Para eliminar este repinte, que era muy grueso y muy duro, pues contamos con la participación del químico Richard Wolbers, profesor de la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Es el innovador del método de limpieza y eliminación de repintes con disolventes en forma de geles, que permite más control y actúa de manera uniforme. Es lo que se denomina sistema de limpieza proyectada a medida, que busca actuar específicamente sobre un material en concreto, sin que afecte a los otros materiales que se deseen conservar. Este sistema permite la eliminación de estratos capa por capa. Así se pudieron eliminar las dos capas de repintes antiguos de óleo y caseína con gel de sileno, sin afectar al original todo proteína y temple de huevo. Aquí vemos la primera capa de óleo, aquí eliminada, y esta es la capa de caseína, y luego el original que iba asomando, ¿no? En esta fotografía podemos apreciar el resultado final de la grisalla, que bueno, pues quedaba muy bonito sin ese enmarque, y la escena principal tenía como mucho volumen. El proceso de restauración concluye con la reintegración del color de las lagunas. Primero se realiza un estuco, aquí vemos las lagunas estucadas,
y posteriormente se reintegra con acuarela. A continuación se barniza la obra con una capa muy fina para evitar brillos, y el barniz que utilicé pues se hace en el taller de restauración, que lo hacemos con resina natural Danmar disuelta en White Spirit, y concluimos la reintegración con veladuras de pigmentos al barniz. Las lagunas o faltas de color en la adoración de los magos apenas eran significativas en la composición central del tríptico, pero eran más abundantes en las puertas, principalmente en la zona superior. Estas intervenciones se realizaron exclusivamente en las lagunas de color, se reintegra solo en las lagunas, en el espacio de la laguna, se respeta completamente el original y, como ven, utilizamos siempre materiales reversibles. En este detalle de la radiografía pueden ver el tipo de laguna que había en esas partes superiores de las puertas, que eran unas lagunas redondeadas, como si fuese un salpicado, que no sabemos la causa de dicho daño. Aquí vemos el tipo de lagunas, que además tenía como abultamientos. Aquí vemos unos bultos que podían ser el principio de la causa de que luego se cayera el color, porque algunos tenían ya la laguna y no sabemos a qué se debe estos abultamientos que luego provocaban estas lagunas. Y luego había los repintes. En la imagen distinguimos el antes y el después de la reintegración. La puerta de la izquierda, esta es la puerta de la izquierda, donde ya vemos concluido el proceso. Aquí vemos antes y el después, ¿no? El criterio de restauración, dirigido siempre a conservar y restablecer el valor estético original, también ha tenido en cuenta el natural envejecimiento de los materiales que la constituyen. Por ejemplo, se transparentaban los cambios de composición. Aquí vemos que se transparentaba el dibujo subyacente de un cambio de composición, y así en otras zonas de la obra. Y estos cambios que realiza el Bosco y luego los tapa se transparentaban por el envejecimiento de la capa de color, que se vuelve con el tiempo más transparente. Estas transformaciones del tiempo se respetan, no se retocan, porque así se ve la técnica del pintor y además es el original. Evitamos retocar, pues retocamos lo menos posible. Si hay craquelados, pues para que se aprecie también la huella del tiempo, ¿no? Porque todos los materiales se transforman, el craquelado, en fin, y como decía Goya, el tiempo también pinta en la obra, ¿no? Aquí vemos el arrepentimiento, ¿no?, que se transparentaba. No podríamos concluir esta conferencia sin mencionar aspectos de la personalidad del autor. En el Bosco nos encontramos con un talento admirable puesto al servicio de unas dotes extraordinarias para utilizar el pincel. Y a esto se suma el dominio y conocimiento de la técnica, que heredó de sus mayores. Descubrimos creatividad tanto en sus representaciones como también en la técnica. Hemos comprobado su buena conservación, por lo que nos manifiesta su capacidad en el conocimiento de los materiales y de su envejecimiento, y nos muestra el interés que tenía el maestro en que su obra fuese duradera. Participa en un momento de transición entre el mundo antiguo, en el que Dios seguía siendo el centro, y el mundo moderno. Su vida en su medio social y de forma particular en su cofradía giraba en torno a la vida cristiana y participaba de la sensibilidad moralizante. Todo ello difícil de comprender hoy en un mundo secularizado. Conviene recordar que el Bosco está viviendo los efectos del año 1500, fecha en la que se creía que Dios iba a actuar para terminar con el desorden moral existente. Sensible con la pobreza, vemos que es una adoración de los Reyes Magos junto con la adoración de los pastores, con la gente sencilla. Una invención del maestro, ya que habitualmente se representan por separado.
contrasta la suntuosidad de los Reyes Magos, que es un capricho o invención del autor, con la pobreza real de los trajes, con remiendos, aquí vemos los remiendos, ¿no? El zapato roto donde asoman los dedos del pie, ¿no? Pues contrastan, pues, para demostrar la gente sencilla cómo vivía, en contraste pues, con toda la suntuosidad de los reyes. Son retratos realizados con autonomía y, sin embargo, la composición no pierde unidad. Las figuras de segundo plano, que representan escenas diversas e impersonales, mundanas, son dinámicas y contrastan con las figuras, en primer término, estáticas, como si se encontrasen en otra realidad, en un acontecimiento de índole excepcional. Los detalles decorativos de los trajes y objetos son reales y minuciosos. Por ejemplo, en la cenefa del rey Baltasar hay unos pájaros con cabezas humanas que cogen los frutos de la granada y algunos se caen y forman los botones de la túnica. Aquí vemos cómo se caen y forman los botones. Es la pintura flamenca tradicional, pero desarrollada con un estilo propio y creativo. ¿Por qué realizó el Bosco la pintura con ese detalle tan minucioso que a veces solo es visible con lupa? Su pintura está realizada con delicadeza y limpieza. El Bosco pintaba con honestidad y verdad. En su obra nos encontramos esta paradoja: una exaltación en la descripción de la naturaleza, como creación de Dios, amorosamente pintada en numerosos detalles, y unos signos o símbolos que advierten al hombre de protegerse frente a los peligros del mundo como consecuencia del pecado. Así podemos distinguir dos dimensiones: la vida con Dios, que está detrás de este muro, parece que es un muro, ¿no? Que separa el mundo exterior del mundo sagrado, ¿no? Y vemos que este muro, aquí en el panel de la derecha, pues esto tiene una abertura que simboliza la posibilidad, parece simbolizar la posibilidad del hombre de alejarse de Dios y adentrarse en un mundo donde solo encontrará muerte y desolación. Como pueden observar en la imagen, la muerte está presente tanto en los árboles que presenta la entrada, aquí están caídos, este árbol, por ejemplo, este pájaro, se sabe que se alimenta solo de gusanos que se encuentran en árboles en descomposición. Y luego vemos aquí el ataque de fieras, aquí el ataque del lobo a esta mujer, y luego instrumentos de tortura donde vemos los huesecillos de los muertos, ¿no? A pesar de la dificultad que tiene el hombre del siglo XXI para comprender la pintura del maestro, a veces éste nos muestra sus claves interpretativas, como en este detalle de San José, que nos revela su interioridad. Para el Bosco no hay duda que Dios ha puesto la dicha en lo sencillo. Muchas gracias.